Hoy recomendamos La vida de Émile Zola. Es un ciclo de películas que nosotros vimos, que recomendamos porque nos gustan, creemos que son las mejores en nuestro criterio, que nos gustaron mucho, importante. Así que bueno, vamos primeramente por Émile Zola. Hola Mario, por Émile Zola. Bueno, así que salud. Y vamos a comenzar con esta película. La película se filmó en 1936 y le dieron el Oscar a la mejor película en 1937. Obtuvo 3 Oscars, sí, pero había sido nominada para 10 Oscars, que en ese momento, hasta ese momento, nunca había pasado con ninguna otra película. Fue el récord. Sí, impresionante. ¿Y cómo? Bueno, vamos a contar de qué se trata la película. Eso es lo más importante. Bueno, la película no se trata de Émile Zola. Ahí está. Eso es, exacto. Es una trampita. Dicen que por la timidez de Hollywood. Hollywood siempre tiene ciertas timideces variando la época. En ese momento, aparentemente, Hollywood, Estados Unidos, vaya a saber, no se quieran meter en contra de los franceses. La película es una película, en realidad, que se tendría que llamar el caso Dreyfus. El famoso Affaire Dreyfus, que fue terrible, porque fue un caso de discriminación. Exacto. Que después se descubrió, después que al pobre hombre le habían mandado a la Isla del Diablo, un desastre, y se quemaron los militares franceses mucho con este caso. Mirá, y esto es una película donde está prácticamente, se podría dividir en 3 partes, ¿no? Eso. El primer tercio es la vida de Émile Zola, pero fíjate vos que de ese primer tercio muestran la primera escena, es que está viviendo en un altillo junto con Paul Cézanne, el post-impresionista muy importante, un pintor. En ese momento se moría de hambre, y este hombre, que después iba a ser un escritor, también en ese momento se moría de hambre, y vivían de lo que le daba la madre de él, que era una pobre viuda, demás. Tenía una novia que venía, pero no podía casarse porque no tenía trabajo. Sí. Bueno, empieza con la vida pobre de Émile Zola, y sigue, que consigue un trabajo en una editorial, publica un libro. Después, lo que le da mucha importancia es a la publicación de Naná, que en realidad la pone como si fuera la primera novela, pero Naná fue una novela posterior, fue la primera que ganó la fama. Y digamos, hace saltos muy grandes, porque de los 20 va a los 40 años de edad, digamos. O sea que es un bioepic, hasta por ahí nomás. Todo el mundo dice que es un bioepic, pero hasta por ahí nomás. Yo creo que podríamos estar hablando de una cosa encubierta, que en realidad no se animó a Hollywood a hacer una película que se llamara El caso Dreyfus. Claro. Hay una cosa interesante, a ver. No sé si sabes, al fin del siglo XIX, cine mudo, Francia, que fue el primero, Francia fue realmente los hermanos Lumière, todo eso, lo que se sabe, hicieron una película que era El caso Dreyfus, y nunca se estrenó porque la prohibieron. Mirá vos. Pero eso era porque siempre el tema de las minorías, las discriminaciones, eso siempre estaba. Exactamente, porque la película trata de una minoría y la discriminación. Lo que pasa con. Vamos a saltear el primer tercio, que es la vida de Dreyfus. Es más, si la van a empezar a ver, la película, y van a ver ese primer tercio, y van a decir, bueno, de la vida de un escritor, y aparecen los libros ahí. Pero se pone interesante. Se pone interesante, justamente como decís vos, cuando pasa ese primer tercio de la película. En un momento desaparece Émile Zola totalmente, y está Dreyfus. Dreyfus era un capitán del ejército francés que había nacido en Alsacia. Alsacia es el límite de Francia con Alemania. Territorio disputado, sí. Territorio disputado exactamente en la guerra de 1870, la franco-prusiana, que ganaron los alemanes, y los franceses se quedaron calentitos y se quedaron tan enojados que cualquier cosa como este hecho los crispaban. ¿Cuál fue el hecho? Que descubrieron una carta que la interceptaron al agregado militar en la embajada alemana en París. Y la carta hablaba de un cañón de 135 milímetros, que era un arma poderosísima que tenían los franceses, que les resultó muy útil después de la Primera Guerra Mundial, esa arma. Entonces se hace una lista de quiénes son los que tenían el conocimiento. Y había un tal capitán Dreyfus, que justamente era el jefe de abastecimiento, logística, armamentista, y lo agarraron. Lo acusaron. Solamente por comparar una letra. Compararon la letra, exactamente. Compararon la letra, pero no era suficiente. No era pruebas, claro. Bueno, después pasa el tiempo y se sabe que no había sido él. Pero aunque se supo que no había sido él, como que se supo, un tal coronel Picard recibe las pruebas de que había sido un tal Esterházy el real culpable. Y cuando lleva esas pruebas, a Esterházy lo mandan a una colonia África,
¿no? No Sí. lo enjuician nada. Y a este Coronel Picard también le dan otro destino. Y Dreyfus seguía pudriéndose en la Isla del Diablo, La Isla del que está en la Diablo, Guyana ¿dónde francesa, Ajá. que le habían dado cadena perpetua. Claro. Que era un lugar inhóspito, imagínense lo que sería. Ahora es el Caribe, pero en ese momento Sí, no era así, no, te mandaban exactamente. no había aire acondicionado. Después ahí mismo es donde se hace otra película muy posterior, 50, 60 años después, que es Papillón. Porque es la misma, todo el mundo conoce Papillón por porque es más cercano a nuestra generación. Claro, y esta película la gente no la conoce porque es 1937. La cuestión es que Dreyfus... Yo voy a seguir tomando un poco de vino, pero está buenísimo. Lucia Dreyfus, la esposa de Gabriel Dreyfus, Sí. va a verlo a Solá. A Solá, ajá. Y le pide encarecidamente que él se meta, que era como ir a pedirle al escritor más famoso que había en Francia, que era totalmente laureado, en ese momento estaba propuesto para la Academia, la Real Academia Francesa, Sí. de Letras, que era un honor gigante, imagínense, a que se meta en esto. Él al principio no se quería meter, ya Paul Cézanne lo había visitado y ya le había dicho, lo muestran en la película, había dicho que estaba muy gordo y muy famoso, Claro. o sea, burguesado. Sí. Entonces ahí... No coincide con una persona socialista, una persona... Exactamente, claro. exactamente. Se había dejado los ideales, todo, porque bueno, le pasa a todos. Cualquiera Claro. de nosotros, si tenemos mucha plata, tenemos mucha fama, nos vamos poniendo gorditos. Y es muy difícil pensar en una revolución cuando uno está después de comer. Después de comer, exacto. exacto. Es Es típico, exacto. Y bueno, y el hombre ya estaba grande y todo, tendría 50 y tantos años, y estaba disfrutando de su fama, que se iba a meter en un lío, pero se metió. Se metió, le costó caro, hay un juicio, lo mejor de la película es el juicio. Se metió en el juicio, Claro, claro. le hacen un juicio a él. Sí. ¿Por qué le hacen el juicio a él? Porque Eso publica Yo Acuso. Ah, El famoso, Yo Acuso, libro, claro. que sale la primera parte, sale en Diario La Aurora. Le rompen el diario y lo culpan a este hombre de difamar al ejército. Le hacen un juicio, pierde el juicio era una parodia, un invento de los nacionalistas. Correcto. ¿no? Y se mataban en las calles los nacionalistas contra los liberales. Los liberales defendían a Émile Zola y los nacionalistas lo querían matar. Y a Dreyfus, por supuesto, que se pudra Que en no el importa, diablo. claro. Y entonces el juicio termina siendo culpable, tiene que pagar 3.000 francos de multa, más un año preso. El hombre, cuando lo van a encarcelar, el hombre se escapa y se va a Londres, ¿no? Sí. Se va a Inglaterra, ¿no? Tiene un final, no sé si lo querés contar ahora o querías contar ahora, pero el final de la vida de él. Bueno, el final en la película es que monóxido de carbono, la chimenea y se queda ahí en el escritorio. En la realidad estaba durmiendo con la mujer se descompone y lo despierta y él estaba muerto. Sí. Monóxido de carbono hubo muchos años después de este hecho, no está en la película está monóxido de carbono, pero la timidez de Hollywood no quiere decir que los nacionalistas franceses lo mataron, aunque una persona que era un militar, ahí está, a eso quería llegar. en su lecho de muerte confesó de que lo había matado, que él había, yo tapé la chimenea. yo tapé la chimenea. Mirá. Así terminó pobre Émile Zola, se jugó la vida por Dreyfus. Y esto sucedió exactamente cuando a Dreyfus lo estaban recorriendo el ejército, le pedían perdón, le daban todos los honores de vuelta. En ese momento, los que perdieron no eran buenos perdedores, nos mataron a Zola. Bueno, la película es un poquito más ambigua, pero hay que perdonárselo porque en ese momento, en 1937, estábamos a 2 años de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Estados Unidos era muy cauteloso. Calculen ustedes que el 7 de diciembre de 1941 es Pearl Harbor y no se metieron hasta el 42. O sea, los americanos estaban tratando de tomar distancia en ese momento. Y Hollywood, fiel a eso, no fue todo lo estricto en lo terrible que fue este caso de Dreyfus para Francia. Claro. Francia, digamos, el ejército francés. El ejército francés, que gozaba de mucho prestigio, bueno, se quemó un poquito. Se quemó un poco, claro, quedó mal parado. Yo te iba a agregar un dato, esto de la película, obviamente, que a mí siempre me gusta la parte musical. Hay un dato curioso que el compositor de la música de la película, Max Steiner, es el mismo compositor que también hizo la música de Casablanca y de King Kong, posteriormente. El primer King Kong, no el King Kong, el primer King Kong. Sí, un dato ahí curioso nada más. Así que no nombramos lo mejor de todo. Lo mejor de todo es Paul Mooney. Y Paul Mooney, que el intérprete que hace el actor. Es impresionante. Paul Mooney hace en La Buena Tierra, hace de chino y es un chino. Sí.
Después hace de mexicano, el presidente de México. Hace de Chopin y es Chopin. Sí, Es impresionante. Paul Mooney, bueno, Al Pacino Al Pacino dice que lo único que hace en toda su vida es imitar a Paul Mooney. Mirá vos, Y Marlon Brando, que llegó a actuar, cuando era muy jovencito, llegó a actuar Se cruzaron. Juntos, sí, Claro. en algo chico de Marlon Brando. Sí. Marlon Brando dijo que fue su mentor. Exacto. Mira. Paul Mooney, lo mejor, para ver la actuación y de la película, cuando es el juicio, es decir, cuando habla este hombre, en esa época había discursos. Que él es un escritor, que realmente él... Él dice, yo soy un escritor, no soy un hombre de palabras, de palabras que tenía. Mirá vos. Bueno, entonces, lo Hasta la dejamos próxima ahí. película. Hasta la próxima película.